El Congo cayó el 2 de marzo en Apatzingán, Michoacán, y antes de que terminara su primera audiencia, ya había dicho algo que ningún medio ha analizado correctamente. No fue el ejército lo que lo dejó solo, fueron sus propios aliados. Los Viagras lo traicionaron. En cuanto el Mencho murió, los mismos que el CJNG armó y entrenó durante más de una década, los mismos. Lo segundo que tienes que saber es quién coordinó su captura. Un hombre al que el mismo cártel intentó matar hace 6 años. 25 sicarios. Rifles Barrett calibre 50. Más de 400 disparos en su camioneta. Sus 2 escoltas murieron. Él sobrevivió con 3 balazos en el cuerpo. ¿Y sabes lo que hizo ese hombre cuando confirmó que el Congo estaba detenido? No dio una conferencia de prensa. Llamó por teléfono a la viuda del alcalde que el mismo cártel había asesinado 4 meses antes, delante de cientos de personas, el Día de Muertos. Esta es esa historia completa. La historia del hombre que sobrevivió para cazar a los que intentaron matarlo. La historia de un alcalde que se atrevió a confrontar al cártel más poderoso de México y pagó con su vida. Y la historia de una organización que lleva décadas traicionando a todos sus aliados, incluyendo ahora a los suyos propios. Quédate, porque lo que vamos a contarte en los próximos 20 minutos no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Para entender por qué la captura del Congo importa, hay que entender primero quién es Omar García Harfuch. Y para entender quién es Omar García Harfuch, hay que ir al 26 de junio de 2020. Son las 6:38 de la mañana en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía capitalina, sale de su domicilio en su camioneta blindada con escolta. Es un miércoles normal. Un miércoles que no va a terminar como empezó. En ese momento, 25 sicarios del CJNG llevan días siguiendo sus movimientos. Saben el horario exacto. Saben la ruta. Saben cuántos escoltas lo acompañan. Saben qué tipo de blindaje tiene el vehículo. Alguien les dio esa información desde adentro. Alguien que tenía acceso. Alguien que conocía sus rutinas. 2 camionetas con logotipos falsos de empresa privada bloquean el convoy en periférico. No hay aviso, no hay negociación. Lo que sigue dura 20 minutos. 25 hombres. Rifles Barrett calibre 50. Los mismos que se usan para perforar el blindaje de vehículos militares. Granadas de fragmentación. Armas largas de alto calibre. La camioneta de García Harfuch recibe más de 400 impactos. 400. En 20 minutos. El blindaje aguanta lo suficiente. Edgar, el chofer, muere en el acto. Rafael, el escolta detrás de García Harfuch, muere. Una mujer que caminaba por la acera también muere. García Harfuch pierde el conocimiento con 3 balazos en el cuerpo. Brazo. Clavícula. Rodilla. Cuando recupera la conciencia está en una camilla rumbo al hospital. Pide el teléfono. Y escribe desde ahí antes de entrar a cirugía. Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG. No pidió que protegieran la información. No pidió silencio. Lo publicó, con el nombre del atacante, con toda la información disponible. Desde la camilla con 3 balazos en el cuerpo. El ataque fue ordenado personalmente por el Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes. El mensaje era claro, nadie, ni siquiera el jefe de la policía de la capital, estaba fuera del alcance del CJNG. El mensaje no funcionó como el Mencho esperaba. García Harfuch se recuperó de las heridas. Continuó en su puesto. Siguió operando contra el crimen organizado en la Ciudad de México. Y en 2024, cuando Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de México, lo llevó a su gabinete como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El cargo más alto en materia de seguridad en el país. El hombre al que el CJNG había intentado matar, pasó a ser el responsable de toda la estrategia de seguridad nacional de México. Pero antes de llegar al desenlace de esa historia, hay otra historia que contar. La de Carlos Manso. Carlos Manso Rodríguez era alcalde independiente de Uruapan, Michoacán. No era el tipo de político que negocia con el crimen organizado. No era el que cierra los ojos.
No era el que recibe el sobre y mira para otro lado. Era el que confrontaba. El que pedía por nombre el respaldo de las fuerzas federales para limpiar su municipio. El que declaraba en público que el CJNG operaba en Uruapan y que las autoridades tenían que actuar. En un estado donde esas declaraciones pueden costarte la vida. Carlos Manso las hacía de todas formas. Y fue más lejos todavía. En un operativo coordinado con el ejército mexicano, Carlos Manso participó directamente en la captura de René Belmontes, alias El Rino, el jefe de plaza del CJNG en Uruapan. El hombre que controlaba la extorsión, el narcomenudeo y la violencia en toda la región. Capturar al jefe de plaza del CJNG en Uruapan, siendo alcalde municipal de esa ciudad, es exactamente el tipo de acto que una organización como el CJNG no perdona. Y no olvida. La sentencia de muerte de Carlos Manso se dictó en algún momento después de esa captura. Lo que nadie sabe exactamente es cuándo. Pero la organización tomó su tiempo. Esperó, observó, planificó. El 1 de noviembre de 2025, Uruapan celebraba el Festival de Velas del Día de Muertos en la plaza principal de la ciudad. Era una noche festiva. Cientos de familias, niños con disfraces, vendedores de comida, música, luces de papel. La plaza llena de vida. Carlos Manso estaba ahí, en público, visible, como siempre había estado, porque retirarse de la vida pública habría sido rendirse. Y Carlos Manso no era de los que se rinden. Un joven de 17 años se abrió paso entre la multitud y disparó 7 veces. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario del municipio de Paracho, cayó abatido en el lugar por los propios escoltas del alcalde, pero el daño ya estaba hecho. Carlos Manso fue trasladado de urgencias. Murió esa noche. Y entonces comenzó la investigación. Y lo que reveló fue más perturbador que el propio asesinato. El plan para matar a Carlos Manso no fue improvisado. Había existido durante semanas. Había habido un intento fallido 2 días antes, el 30 de octubre. 10 personas habían coordinado el crimen a través de un chat de mensajería. El reclutador que contrató al asesino material, Jaciel Antonio, alias El Pelón, usó menores de edad como parte de la operación. Pero lo más grave no fue el asesino material. Fue lo que encontraron dentro. Samuel, el director de protocolo del propio ayuntamiento de Uruapan, era un enlace activo entre el licenciado y el interior de la administración municipal. Un hombre que trabajaba para Manso todos los días y que al mismo tiempo coordinaba información con la célula que lo iba a asesinar. Y los escoltas, los hombres encargados de proteger al alcalde. Varios de ellos sabían lo que iba a ocurrir esa noche del 1 de noviembre. El hombre que murió con 7 balazos en la plaza del Día de Muertos. Murió rodeado de personas que lo estaban traicionando. Grecia Quirós, la esposa de Carlos Manso, asumió la alcaldía de Uruapan tras el asesinato de su marido. Y desde ese día ha hecho una sola cosa con una determinación que no ha disminuido ni un solo momento. Buscar justicia. Ha entregado a la Fiscalía documentación de conflictos previos de su esposo con actores del mundo político de Michoacán. No solo criminal, político. Ha insistido públicamente en que esa línea de investigación no está siendo explorada con la misma intensidad que la línea criminal, y no ha parado de preguntar por los 6 prófugos que todavía están libres. 20 personas han sido detenidas en relación con el crimen, pero 6 siguen sin aparecer. Y ahora llegamos a El Congo. Gerardo Rodríguez Guízar, alias El Congo, alias La Burbuja. Jefe de plaza del CJNG en toda la región de Uruapan. No era un sicario de rango medio. Era el hombre que tomaba las decisiones en la tierra caliente de Michoacán. Controlaba las extorsiones a los productores de aguacate y limón, uno de los negocios más lucrativos del estado. Aprobaba los secuestros. Autorizaba los homicidios. Coordinaba la logística del tráfico de drogas. Y era, según las investigaciones federales, parte de la estructura que planificó y coordinó el asesinato del alcalde Carlos Manso. Trabajaba directamente bajo las órdenes de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias el licenciado, el presunto autor intelectual del crimen. Y después de que el licenciado fue detenido en noviembre de 2025, el Congo quedó como el mando operativo más importante de la organización en esa región.
Su captura se produjo en la madrugada del 2 de marzo de 2026, en un cateo en la colonia centro de Apatzingán. No en Uruapan, como se especuló inicialmente, sino en la ciudad que históricamente ha sido el corazón operativo del crimen organizado en Michoacán. El operativo involucró a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la SEDENA, la CEMAR, la FGR, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Federal. Toda la maquinaria del Estado mexicano coordinada para capturar a un solo hombre. Eso dice mucho sobre el nivel de prioridad que tenía este objetivo. Pero hay un detalle en el expediente del Congo que cambia completamente el significado de su captura. Un detalle que los medios han mencionado de pasada, pero que merece toda la atención que no le han dado. En 2022, Gerardo Rodríguez Guízar ya había sido detenido. En Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, junto con un cargamento importante de droga y armas, en flagrancia. No había ambigüedad jurídica. No había duda sobre su identidad. Fue presentado formalmente ante la FGR, y la FGR lo dejó libre, sin justificación jurídica documentada en el expediente, sin proceso formal, sin cargos, libre. Regresó a Uruapan. Siguió en su puesto como jefe de plaza. Siguió extorsionando a los productores de aguacate. Siguió coordinando la violencia en la Tierra Caliente. Y en noviembre de 2025 formó parte de la estructura que organizó el asesinato del alcalde Carlos Manzo, quien en la FGR tomó la decisión de liberar a El Congo en 2022. Esa es la pregunta que las investigaciones abiertas tras el hallazgo de los documentos en Tapalpa están intentando responder. Y García Harfuch lo dijo el 27 de febrero de 2026 con una claridad que no dejó espacio a la interpretación. Cualquier indicio será investigado, no habrá excepciones para servidores públicos. Pero cuando le preguntaron directamente si hay políticos en la investigación, dijo: por ahora, las investigaciones se concentran en autoridades locales y civiles. Por ahora. Esas dos palabras son todo lo que necesitas entender sobre el alcance real de lo que está ocurriendo. En su audiencia de vinculación a proceso, el Congo habló. Y lo que dijo cambió la lectura de toda la violencia que Michoacán vivió en los días posteriores a la muerte del Mencho. Porque desde el 22 de febrero de 2026, la región de Uruapan había registrado una ola de ataques sin precedente. Solo el viernes 27 de febrero. 6 enfrentamientos en pocas horas. 6 muertos. 4 heridos. El fin de semana siguiente, 2 muertos más. Un taxi quemado. 10 muertos en 4 días en la zona de Uruapan. ¿De dónde venía esa violencia? El Congo lo explicó. No era de rivales externos. No era el cártel del Golfo. No era ningún grupo de fuera buscando aprovechar el vacío del Mencho. Era de adentro. Otras células del propio CJNG se habían vuelto en su contra después de la muerte del Mencho. Y entre esas células estaban los Viagras. Para entender esa traición hay que entender quiénes son los Viagras. Y hay un detalle sobre el origen de ese nombre que casi nadie conoce. No viene de las pastillas. Viene de un hermano menor que usaba tanto gel en el pelo que los mechones siempre quedaban parados. El apodo se lo pusieron sus propios hermanos. Los 7 hermanos Sierra Santana, fundadores de la organización en la Tierra Caliente de Michoacán. Carlos Sierra Santana fue el fundador. Ya no vive, murió en un enfrentamiento en Buenavista, Tomatlán. Juan Carlos, alias La Sopa, también murió en un enfrentamiento con el CJNG en 2019. Rodolfo, alias El Tronado, tiene órdenes de aprehensión por homicidio, robo, extorsión y secuestro. Mariano, alias El Negro, coordinaba un grupo de sicarios y halcones vinculado al CJNG. Y Nicolás, alias El Gordo o El Coruco, es el líder actual del grupo, con órdenes de aprehensión. Y con una recompensa de $5 millones ofrecida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Durante años, los Viagras fueron exactamente lo que el CJNG necesitaba en Michoacán. Una organización con control territorial consolidado en una de las zonas más complicadas del país, con raíces locales, con conocimiento del terreno, con relaciones establecidas en cada municipio de la Tierra Caliente. El CJNG les daba armamento y respaldo operativo. Los Viagras les daban territorio.
Una alianza mutuamente beneficiosa que durante años funcionó porque había un árbitro que imponía las reglas. Ese árbitro era el Mencho. Sin él, la alianza dejó de tener quien la sostuviera. Y los Viagras hicieron el cálculo que cualquier organización hace cuando desaparece el poder que controlaba los acuerdos. Sin el CJNG encima, el control total de Michoacán valía más que la alianza. Sin el Mencho que pudiera tomar represalias, la traición no tenía consecuencias inmediatas. Calcularon mal. Pero en el momento en que tomaron esa decisión, el Congo ya estaba solo. Los ataques que recibió en los días previos a su captura no fueron de enemigos históricos. Fueron de sus propios aliados de los Viagras, intentando eliminarlo para tomar el control total de la región sin competencia interna. La ironía que los analistas no dejan de señalar es brutal. Los Viagras construyeron su estructura con el apoyo y el armamento del CJNG. Y usaron esa misma estructura para intentar devorar lo que quedaba del cártel en Michoacán en cuanto el Mencho dejó de existir. Hay una línea que conecta el 26 de junio de 2020 con el 2 de marzo de 2026. Una línea de casi 7 años que nadie ha unido completamente hasta ahora. El CJNG intentó matar a Omar García Harfuch porque representaba una amenaza. La lógica era simple: eliminar al jefe de la policía capitalina y enviar un mensaje de que nadie estaba a salvo. No lo consiguieron. El 22 de febrero de 2026, García Harfuch coordinó junto con las Fuerzas Armadas el operativo en el Tapalpa Country Club que terminó con la vida del Mencho. El hombre que ordenó el ataque de Lomas de Chapultepec murió en un bosque de Jalisco. Solo. Herido. Sin escolta. Huyendo a pie de las fuerzas especiales que García Harfuch había desplegado. 6 años, 9 meses y 7 días después del atentado. Y cuando el Congo fue detenido el 2 de marzo, García Harfuch tomó el teléfono y llamó personalmente a Grecia Quirós. No mandó un comunicado, no delegó. Llamó él. Porque el caso de Carlos Manso, un alcalde que peleó contra el CJNG con los recursos que tenía y que murió por eso en la plaza de su ciudad el Día de Muertos, es exactamente el tipo de caso que García Harfuch entiende de una forma que ningún otro funcionario en México puede entender igual. Él también fue un objetivo del CJNG. A él también intentaron matarlo porque se atrevió a confrontarlos. Sus escoltas también murieron. La diferencia entre García Harfuch y Carlos Manso fue el blindaje de una camioneta. Eso es lo que García Harfuch lleva encima cada vez que anuncia una captura relacionada con el CJNG. Con el Congo detenido, el caso Manso suma 20 arrestos. Pero hay 6 personas que el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, tiene en su lista y que todavía no han aparecido. El primero es José Manuel Jiménez Miranda. No era sicario del CJNG. Era el ex jefe de escoltas del propio Carlos Manso. El hombre a cargo de su seguridad. La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras su jefe moría con 7 balazos en la plaza de Uruapan, Jiménez Miranda desapareció. No estaba en el lugar cuando llegaron los refuerzos. No ha dado señales de vida. El segundo es Samuel, exdirector de protocolo del ayuntamiento, el que coordinaba información desde dentro del gobierno de Manso para facilitar el asesinato. Y luego hay 3 personas más, cuya identidad la fiscalía no ha hecho pública, a las que el fiscal Torres Piña describió únicamente como personas que colaboraban desde otras directrices. Esa frase, otras directrices. En el vocabulario de las investigaciones sobre crimen organizado en México, esa frase no es accidental. No es un tecnicismo. Significa exactamente lo que parece. Personas que no venían del mundo criminal ordinario. Personas con otra posición. Otra función. Otra cobertura. Grecia Quirós lo ha dicho en público varias veces. La documentación que ha entregado a la fiscalía incluye conflictos de su esposo con actores del mundo político de Michoacán. No solo criminal, político. Y esa línea de investigación todavía no ha producido ni una sola detención. El hilo que conecta el cuaderno negro de Tapalpa con la liberación inexplicable del Congo en 2022 con los 3 prófugos de otras directrices apunta en una dirección que todavía no tiene nombre público, pero lo tendrá. La declaración de El Congo no es solo la historia de una traición entre criminales.
Es el primer mapa claro de lo que viene en Michoacán durante los próximos meses. Sin un liderazgo central que imponga acuerdos y arbitre disputas, cada estructura territorial opera por su cuenta. Ataca a sus vecinos. Disputa el espacio que quedó vacío. Es lo que los analistas de seguridad llaman balcanización. Y es exactamente lo que está ocurriendo en Michoacán ahora mismo. Los Viagras están intentando llenar el vacío del CJNG con la misma estructura que el CJNG les ayudó a construir. El ejército lo sabe. El despliegue masivo de la Guardia Nacional y la Sedena en la región de Uruapan, que se mantiene activo desde el operativo de Tapalpa, tiene un objetivo preciso: que ese vacío no se llene con más violencia antes de que las instituciones puedan recuperar el control territorial. Si lo logran, Michoacán inicia un proceso lento y doloroso de normalización. Si no lo logran, la balcanización del CJNG en Michoacán va a producir más violencia en los próximos 6 meses de la que el Estado ha visto en años. El Congo está hablando en el altiplano. Los Viagras están moviéndose en la tierra caliente. Los 6 prófugos del caso Manso siguen en libertad. Y las investigaciones que apuntan hacia otras directrices siguen abiertas. La segunda oleada de capturas en Michoacán no es una posibilidad. Es una certeza. La única pregunta es ¿cuándo? Suscríbete a Nación Narco y activa la campana. Cuando eso ocurra, vamos a ser los primeros en analizarlo. Y dinos en los comentarios, ¿crees que los Viagras van a lograr tomar el control de Michoacán o el ejército va a impedirlo?